Bueno, a continuación, mi compañera Carla y yo les estaremos hablando sobre lo que es el elitismo democrático. El objetivo de estudio del elitismo democrático dentro de la historia política es la del dominio de las élites. Cuestiona los presupuestos del liberalismo político de Occidente, la organización del gobierno y la correcta relación entre el Estado y la sociedad civil. El elitismo democrático se le asocia al trabajo de Max Weber y Joseph Schumpeter, que critican la débil idea liberal de la teoría democrática. En la orientación metodológica, el elitismo democrático se puede ver desde dos vertientes, desde una metodología empírica basado en la experimentación y la lógica empírica, vaya la redundancia, y un razonamiento lógico-deductivo, argumento donde la conclusión se infiere necesariamente de las premisas. Desde este punto, Schumpeter prefiere acuñar la idea de método democrático para ofrecer el ordenamiento institucional necesario que facilite los medios para la toma de decisiones. De esta manera, la democracia se convierte en un método y no en un fin per se, por lo tanto, la ciudadanía pudiera rechazar los resultados arrojados por la aplicación del método sin sentirse al margen de los ideales perseguidos. Sobre este razonamiento, se concibe entonces a la democracia como método para arribar a decisiones lógicas y apoyadas en el sentido común. El elitismo es acumulativo y descansa en tres pilares. El primero es la convicción de que el dominio de las élites es inevitable y que la democracia es irracional. El segundo es el rechazo a la concentración económica. Y finalmente, la creencia en la posible autonomía del Estado respecto a las fuerzas sociales y económicas. La naturaleza de esta teoría abunda en que toda sociedad se basa en el consenso autoritario, que está determinado por la élite, que es lo más importante, fija y manipula todos sus objetivos. Weber insiste en la influencia que ejerce lo político, opuesto a lo económico. Rechazaba la idea de que la historia se basara en factores económicos. Por ello, se opone al ideal marxista de ideología y superestructura. Y finalmente, se considera que la democracia es como una forma de garantizar un buen gobierno, con el control por parte del pueblo y la igualdad política, refutando toda ley natural del gobierno. Ahora les platicaré un poco sobre cuál es la concepción del Estado y de la política en el elitismo democrático. Weber nos indicaba que el Estado se caracterizaba por tres elementos principales. El primero, conjuntos diferenciados de instituciones y de personal. Esto quiere decir que no había una única institución para resolver todos los problemas, sino que debían haber distintas instituciones para resolver distintos problemas de diversas materias. Segundo, la centralización del poder político. Con esto se refiere a el centralismo como forma de gobierno, que podemos decir que es el opuesto del gobierno federal en el que nosotros estamos. O sea, que el gobernante tomaba una decisión y esa decisión era general para todo el Estado. Tercero, monopolio autoritario y vinculante en la elaboración de las normas. Esto quiere decir que el Estado tenía el monopolio de la violencia física y lo podía ocupar a su libre discreción. Weber decía que el dominio de las élites en el Estado era algo inevitable y que para esta dominación por parte del Estado se precisaba un mínimo de obediencia voluntaria. Esto quiere decir que el pueblo o que la sociedad estuviera de acuerdo a ser de cierta forma sometida, dominada. Segundo, una aceptación a las órdenes como normas válidas. Esto quiere decir que todo lo que dijera el Estado no siempre tenía que estar legislado, tenía que estar en ley, pero que se debía de valer como una norma. Y tercero, creencias en la legitimidad de la forma de dominación. Esto quiere decir a que esta dominación que
pudiera darse se legitimaba a través de que las élites llegaban al poder, y una vez que estás en el poder puedes dominar porque ya el pueblo te ha legitimado como dominador, por así decirlo. Otro de los temas que nos hablaba Weber es que el apoyo al sistema de competencia de partidos en el que la democracia fuera únicamente una fuente de legitimidad para la élite gobernante. Y por último, decía que las formas de organización política basadas en la participación democrática son inalcanzables. Bueno, ahora, algunas críticas que tiene el elitismo democrático es que es principalmente asociado con los trabajos de Max Weber y de Joseph Schumpeter, como ya lo hemos mencionado. Ellos criticaban la debilidad liberal de la teoría democrática. Decían que la participación en la política estaba limitada por poderosas fuerzas sociales y que la democracia liberal era, en el mejor de los casos, una forma restrictiva de seleccionar dirigentes y de otorgarles legitimidad a través de las elecciones. Y en el peor, era una forma de autoridad atenuada cuyo objetivo era garantizar la hegemonía de una élite política dominante. También rechazaban toda concepción que redujera la historia de las ideas a los factores económicos. Y con esto me refiero a que ellos no tomaban en consideración sucesos económicos que de cierta forma marcaran la historia. Ellos decían que el tema económico no era suficiente para marcar un suceso en la historia, en la línea de tiempo. Y finalmente, haciendo simbiosis con el penúltimo punto, dice que este enfoque metodológico deja de centrarse en las relaciones entre democracia y capitalismo. Las va a separar y va a tratar cada una como diferentes. Ahora, voy a platicarles sobre la principal aportación para el caso a analizar, que va a ser nuestro supuesto. El contexto es Movimiento Regeneración Nacional, Morena, como lo conocemos, debido a que se ha convertido en un partido que amenaza la coherencia de las demás agrupaciones políticas. ¿Por qué? Porque como hemos visto, Morena ha arrasado últimamente en el tema de las elecciones a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. Empezó como un movimiento, ahora es un partido político, pero que en muy poco tiempo, en muy pocos años, ha puesto a los demás partidos prácticamente a temblar, ha puesto a los demás partidos en una crisis de identidad, a reformular cuáles son sus pasos a seguir, a actualizarse, a buscar nuevas propuestas, a volver a llamar a los militantes que habían perdido, porque Morena lo ha acaparado prácticamente todo. Tan es así que las decisiones en el Congreso de la Unión han aplastado a la oposición, derivado de que Morena representa la mayoría en curules y escaños, lo que desemboca en pretensiones políticas individuales e individualistas. Esta élite democrática la podemos entender como lo que está de cierta forma ejerciendo Morena, ¿no? Porque el presidente puede proponer las ideas que quiera a su discreción y simple y sencillamente van a pasar, porque también el mismo partido que representa al Poder Ejecutivo tiene la mayoría en el Poder Legislativo Federal, y esto hace que todo pase de manera limpia y fácil, repercutiendo en que los intereses individuales se van a superponer a la conciencia democrática. Se viola el espíritu de la democracia representativa y finalmente se avalan decisiones ajenas a los mandatos de la ciudadanía. Bueno, finalmente con esto vamos a terminar lo que es el elitismo democrático, compañeros.